Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un saludo a todos ustedes nuevamente aquí en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Estamos iniciando ya un nuevo mes, el último del año, diciembre 2024. Comenzamos este mes con el estudio del exorcismo, un tema muy interesante, muy particular y que en estos últimos años se ha hablado mucho del exorcismo y de los padres que están al frente de este tipo de situación muy particular, un exorcismo. Eh, Hemos visto seguramente ustedes muchas películas, muchos comentarios, muchos videos. eh, el padre Amort, el padre Fortea, eh, en fin, muchos que están dentro de este ámbito muy particular de la iglesia, que es el exorcismo. Nosotros vamos a compartir comenzando por una pequeña introducción y por los orígenes, de donde la iglesia ha hecho esta labor del exorcismo, cuáles son sus fuentes, y de ahí a estudiar un poquito, inclusive vamos a dar una revisada al ritual también del exorcista o el exorcismo que la iglesia tiene avalada. Y bueno, a ver qué más nos encontramos en el camino, puesto que a la hora del exorcismo no es solamente, eh, como ustedes lo han visto, una situación de posesión demoníaca o alguna cuestión así, sino de aquí pueden salir varios caminos, como es la oración de sanación, la oración de liberación, eh, tipo de diferentes oraciones y meditaciones personales, liberación personal, hoy una liberación personal. Esto que también se ha hablado mucho en algunos lugares, eh, la liberación generacional de algún pecado que viene uno arrastrando de generación en generación, y tal vez por ahí alguna anécdota, alguna historia que tengamos acerca de este tema del exorcismo. Bien, en eso nos vamos a desarrollar. Seguramente habrá otras cosas que para mí van a ser más puntuales, más importantes y que vamos a ir viendo en el camino. Esperemos que nos alcance ese tiempo también de diciembre, estos días que nos vemos, para poder abarcar lo más posible este tema, ¿verdad? Porque es muy valioso, muy interesante y que seguramente, vuelvo a repetir, a ustedes les ha tocado escuchar, ver en alguna película, en alguna situación, tal vez por ahí alguno ha pasado tal vez por algún suceso semejante a este, porque no todo es exorcismo, no todo es liberación demoníaca, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta esos aspectos. Bien, sin más, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima interceda por nosotros. En este mes de diciembre celebramos muchos acontecimientos extraordinarios, la Inmaculada Concepción, la Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en México, eh, la, el servicio, el apostolado, el llamado de San Juan Diego, que le hizo la Virgen de Guadalupe, precisamente en estas apariciones guadalupanas. No, y por mucho, no olvidamos y por mucho lo más importante, el nacimiento de nuestro divino Redentor, el fin de año y el año que estamos por iniciar. Son muchas celebraciones, ojalá el Señor nunca nos deje de su mano, que escuche siempre nuestros ruegos, nuestras oraciones en estos tiempos y nos haga permanecer firmes en la fe, estar en alerta, atentos, preparados y en oración constante y en obras de caridad para que el nacimiento de Cristo sea un nacimiento efectivo, un nacimiento único en nuestros corazones y que lo vivamos intensamente. Muchas gracias también por acompañarnos durante todo este año y vamos a comenzar el tema del exorcismo y nuestro ángelus para pedir nuestra Madre Santísima nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Queremos presentar, hermanos, algunos aspectos generales del exorcismo católico y su desarrollo a través de la historia, y tal vez por aquí alguna línea que pueden ustedes estudiar, algún otro tipo de tema que pueda surgir. Pero la intención es algunos aspectos generales del exorcismo católico y su desarrollo a lo largo de la historia. Vamos a una pequeña introducción. William Peter Blatty, en El Exorcista de 1971, narra lo siguiente. Carras vio los rasguños en su cara, las grietas en sus labios, que al parecer se había mordido. Temo que te puedas hacer daño, Regan. Yo no soy Regan, rugió, mediante la horripilante sonrisita que ahora le pareció a Carras una expresión permanente. Ah, claro. Bien, entonces creo que deberíamos presentarnos. Yo soy Damien Carras, dijo el sacerdote. ¿Y quién eres tú? El demonio. Así es como William Peter Blatty nos entregó uno de los fragmentos más intensos de la literatura del terror de 1971 y posteriormente en el cine de 1973. El Exorcista, tanto en su versión literaria como cinematográfica, sacó a relucir uno de los sacramentales. Primera cosa, hermanos, sacramentales. De los sacramentales católicos más misteriosos y a la vez menos comprendido, el exorcismo. Por tal razón, mediante el presente artículo, vamos a brindar una visión integral en esta transmisión de ese acontecimiento del exorcismo. Vamos a repasar algunos aspectos de la historia, sus orígenes bíblicos, vamos a definir qué es el exorcismo, revisaremos su clasificación, así como los pasos previos y el procedimiento del gran exorcismo, con el objetivo de demostrar su plena vigencia como uno de los sacramentales más importantes de la Iglesia Católica. Bien, antes de entrar en eso, pues hay que saber qué es un sacramental y a qué se refiere esta introducción a la vigencia como uno de los sacramentos más importantes de la Iglesia. Quiero resaltar aquí un ritual muy importante. Es el ritual de la bendición o bendiciones. ¿Verdad? Es un librito muy pequeño, rojo, igual como todos los rituales de la Iglesia, y vienen una serie de bendiciones que se hacen a diferente tipo de cosas, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, imágenes de cruces, bendición de la corona de Adviento, bendición del agua bendita, bendición de la sal, bendición del aceite. Trae una serie, lo voy a traer aquí a colación en la siguiente transmisión que estemos, para que lo puedan ver
este libro es grueso porque tiene muchísimas oraciones y ahí vienen los sacramentales, ¿verdad? Ya lo dijimos en alguna ocasión también en alguno de los programas anteriores cuando hablamos de los sacramentos. Ahí habla específicamente de lo que es un sacramental. Aquí nada más lo voy a retomar para que nos acordemos y tengamos bien en claro cuál es el ritual que usa la iglesia para ese tipo de bendiciones. Bendición de una casa, bendición de una escuela, bendición de un lugar para uso público, en fin, trae infinidad de bendiciones. Pero los sacramentales también tienen que ver con el aspecto de los 15 años, de los 3 años, sacramentales de acción de gracias, sacramentales como el exorcismo, que van dirigidos a personas como tal, ¿verdad? Porque hay sacramentales con respecto a objetos o símbolos o algo que vamos a utilizar, ¿verdad? Como en este caso el agua, el aceite y la sal, que normalmente le llamamos benditas, ¿verdad? O el agua bendita, la sal bendita, el aceite bendito. Muy diferente el aceite al aceite que consagra nuestro obispo en el Jueves Santo. La sal, ¿verdad? La sal ordinaria a la sal bendecida o también les llaman exorcizadas. La sal como también el agua, ¿verdad? Bien, no es diferente el agua bendita a un agua exorcizada o una sal bendita a una sal exorcizada. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Bien, eso con respecto al bendicional, que así se llama, ritual del bendicional. Vienen ahí una serie de oraciones que lo voy a retomar solo para que nos acordemos acerca de los sacramentales. Segundo, la iglesia también tiene un momento de exorcismo que aplica la iglesia en el ritual del bautismo. Todos los bautizos que hay, todos los que se han celebrado, los que se celebren en esta mañana, en cualquier parte del mundo, bautismos católicos, se hace un exorcismo al momento de hacer la oración antes de la unción con el óleo de los catecúmenos, ¿verdad? Y es un momento muy sencillo, muy particular, en donde se hace precisamente esa oración como un tipo de exorcismo o exorcismo del niño. Antes en los rituales antiguos se le llamaba así, exorcismo del niño o del catecúmeno, en donde se le hacía esa oración precisamente para liberarlo de toda atadura del maligno. Ahora se le llama pues el rito de unción del catecúmeno, ¿no? Pero precisamente esa es ahora sí que la acción y la realización de la iglesia. De una manera muy cercana, todos participamos, todos hemos estado en un bautismo y todos hemos visto ese momento en el que el sacerdote hace ese exorcismo. Y tercero, propiamente la iglesia tiene un ritual de exorcismos, precisamente aunado de una situación que comenzó a surgir por ahí del año de 1970, 1980 para acá, donde ha habido infinidad de padres que se han encargado o han desarrollado su ministerio en este aspecto del exorcismo, como el padre Fortea, como el padre Amort. Puede haber otros muchos más, no solamente de estos que son muy famosos, muy conocidos, sino hay infinidad de sacerdotes con autorización, y lo vamos a ver seguramente más adelante en los cánones, con autorización del obispo ordinario, quien determina quién es el exorcista diocesano. Entonces debe de haber siempre uno o dos, o los que el obispo elija, como exorcistas de una diócesis o de una vicaría o de un decanato, ¿verdad? Pero ya lo veremos porque también aquí es importante saber que no todos pueden ser exorcistas, ¿verdad? Somos exorcistas puesto que realizamos el exorcismo en el bautismo, pero no todos tienen la facultad, ¿verdad? O el don o la vocación a ese ministerio pastoral de sanación que es precisamente el exorcismo.
¿verdad? Y ya lo veremos, yo creo que en su momento también, y ver cómo se ha desarrollado este aspecto. Bien, eso es así en muy breve resumen y muy amplio en todos los caminos que surgen de aquí, poder estudiar, como ya ven, el canon, el obispo ordinario quien designa un sacerdote exorcista. Y aquí ya nos metimos a la cuestión de los sacramentos de sanación. En fin, o sea, hay muchas líneas de acción que podemos tomar dentro de este estudio. Bien, entonces, después de esta literatura de William Peter Blatty, que es el libro del exorcista, después pasado en película, pues nos habla cómo se presenta el padre Carras, soy el padre Damien Carras, y yo, dice aquel que está ahí con Regan, le dice yo soy el demonio, ¿no? Entonces, de ahí nace precisamente todo este proceso que hoy hemos visto y que hay quienes son muy seguidores de estos padres que inclusive hasta en internet están con ese tipo de exorcismos. Bien, entonces, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del sacramental? ¿Verdad? Dice, según el Catecismo, el Código de Derecho Canónico y la Constitución Sacrosanctum Concilium, los sacramentales son los signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos sobre los espirituales obtenidos por la intercesión de la Iglesia. ¿Verdad? Y aquí nos podemos meter también a un tema muy importante, la necesidad de la Iglesia para la salvación. ¿Verdad? Ese es un tema de eclesiología que no lo vamos a abordar aquí, pero sí podemos decir nosotros que la Iglesia es necesaria para la salvación, su intercesión es necesaria para la salvación. Aquel que dice, creo en Dios, creo en la Virgen, creo en Jesús, pero no en la Iglesia, entonces le hace falta complementar el camino de su salvación con la Iglesia, ¿verdad? Con la Iglesia que, a pesar de ser frágil, pecadora, es el signo de intercesión de toda la comunidad. Bueno, entonces, primero, los sacramentales son signos sagrados, ¿sí?, que imitan a los sacramentos, puesto que los sacramentos son signos de salvación y expresan una especie espiritual que se obtiene a través de la intercesión de la Iglesia. Bien, asimismo, los sacramentales son instituidos por la Iglesia con la autoridad otorgada por Jesucristo. En cambio, los sacramentos son instituidos para otorgar la gracia. Fíjense la diferencia, ¿eh? Los sacramentales son instituidos por la Iglesia con toda autoridad, la autoridad otorgada por Jesucristo. Entonces, el bendicional es toda la fuerza, toda la autoridad de la Iglesia que le ha sido dada por Jesucristo. Entonces, la Iglesia no puede ejercer una bendición, por ejemplo, la bendición del agua, si no es por autoridad de Jesucristo. Entonces, esa autoridad que le fue dada a la Iglesia. Entonces, el Papa tiene, tomando la figura papal, ¿verdad?, las llaves del reino. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra, ¿no? Entonces, esas llaves de Pedro, ¿verdad?, son el signo de la autoridad de Cristo que le ha dado a la Iglesia, ¿verdad? Entonces, la Iglesia puede, ¿verdad?, en ese sentido, ejercer qué son los sacramentales, qué aspectos de los sacramentales voy a usar, ¿verdad?, para poseer esa gracia de Cristo, ¿verdad?, que nos ha dado a nosotros como Iglesia, y que la estamos expresando hacia la comunidad eclesial, ¿verdad?, hacia todos los miembros de la Santa Iglesia. Y los sacramentos son instituidos, esos son instituidos por Jesucristo directamente para otorgar su gracia, ¿verdad?, de tal manera que desde el bautismo hasta el último de los sacramentos, esos son instituidos por Jesús, no por autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia lo que hace es
administrar esos sacramentos instituidos por Jesucristo para obtener la gracia. Pero ya de antemano, la institución de los sacramentos fue hecha por Jesucristo. Eso yo creo que nos queda muy claro. Muy bien. Ahora, cabe precisar entonces que el exorcismo no es una práctica únicamente católica también. Así también, la tradición folclórica judía se habla de los espíritus, los dibuk según en la tradición judía, los cuales son expulsados por el rabí, quien se ha formado en el Kabbalah. De otro lado, encontramos la tradición islámica, en donde por medio de Alá, se expulsa a los demonios. Asimismo, en el budismo tibetano, se libera a los posesos a través de un lama. Entonces, fíjense que la cuestión de los exorcismos no es solamente una tradición católica, sino que trae también un antecedente, que son la misma religión judía, con estos llamados espíritus, los dibuk, ¿verdad? Los cuales eran expulsados por el rabí, que estudiaba o que se preparaba en el Kabbalah para ese acto de expulsión de los demonios, ¿sí? Otro, los islámicos, la religión del Islam, donde también por medio del nombre de Alá, que es Dios, ¿verdad?, expulsa a los demonios, ¿no? Y tercero, los budistas, los tibetanos, que también liberan a los posesos a través de un lama, ¿verdad? Entonces, de alguien budista que se dedica a ese tipo de estado o condición de la persona endemoniada, ¿verdad?, digamos de esa manera. Y obviamente el católico sería el cuarto, el catolicismo, a través de un sacerdote que ha sido puesto y autorizado por el obispo o por el papa, ¿verdad? De tal manera que uno solito no lo puede hacer. Bien, aquí no se habla de estos, pero dentro del protestantismo también hay ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que naturalmente no lo abarca, no lo podemos estudiar como tal, puesto que tiene también su propia forma, ¿no? Así como el Islam, como el budismo, como el judaísmo, tienen sus propias prácticas, ¿no? Bien, pero una cosa sí es cierta, que tengamos nosotros conciencia de que los exorcismos no solo son católicos. Dentro de la tradición judía y las otras también hay ese tipo de acontecimientos. Vamos pues entonces. Remontémonos entonces a los orígenes del exorcismo y su desarrollo primero en Europa, puesto que ahí en medio de este gran continente es donde más se comenzó a desarrollar este aspecto. Bien, vamos a la antigua. Los orígenes del exorcismo se remontan primero a los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Marcos 3 del 20 al 30, Mateo 12 del 22 al 32, Lucas del 11, capítulo 11, versículos del 14 al 23, en donde Jesús de Nazaret participa en la ejecución del ritual. Así, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, del 14 al 23, se relata lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice el relato, puesto que Jesús, al ejercer una acción de estas, una expulsión de un demonio, está usando precisamente el ritual judío, ¿sí? Bien, ¿qué dice el relato evangélico? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Haciendo referencia al ritual. Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, ésta lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, Jesús de Nazaret utiliza su poder sobre los demonios como una de las señales de su mesianidad. Entonces, está presentando el poder de Dios que le ha sido otorgado a él por ser el Mesías. Y asimismo también mostraba que no ejercía un mero poder delegado, sino una autoridad, ¿verdad? Es decir, un permiso que se otorga a los hombres que han sido llamados para actuar en el nombre de Dios con la finalidad de llevar a cabo su obra. Esa misma autoridad que tiene Cristo es otorgada, ¿verdad?, como un permiso a los hombres. Fíjense, la autoridad dada a los hombres es porque han sido llamados para actuar en el nombre de Dios, ¿verdad? Son elegidos. Por eso, vuelvo a repetir, no todos pueden ser exorcistas. Puede haber que uno estudie eso y se dedique a eso y practique la pastoral de la sanación. Pero también habrá otros que por sí mismo hay un don que Dios les ha dado y lo ponen en práctica. Entonces, y obviamente el permiso es otorgado a los hombres porque han sido llamados para actuar en el nombre de Dios, con la finalidad de llevar a cabo su obra. Entonces, asimismo, Jesús mostraba que no ejercía un mero poder delegado, sino una autoridad que le era propia, y a su vez él la comparte. Además, empoderaba a sus apóstoles para echar demonios en su nombre, ¿verdad? Porque los mandó. En el Evangelio así lo dice, por lo que solo aquellos con autoridad podían realizar los exorcismos, como el caso del apóstol Pablo, conforme se relata en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 11 al 16, que dice: y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Entonces está hablando Hechos de los Apóstoles, que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, sacerdote, jefe de sacerdotes, que se dedicaban a la expulsión de los demonios, pero que en este caso, en la cuestión de Pablo, Esceva, los hijos de Esceva, conjuraban en nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿verdad? Como diciendo: te expulso a ti, demonio, en nombre de Jesús, del que predica Pablo. Bien, más o menos es lo que nos da a entender el texto, ¿sí? Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, vemos cómo interviene también el maligno. El maligno no solo es capaz de entrar en diálogo, y por ahí me han comentado, ¿verdad?,
que tú no puedes dialogar con el diablo, ¿no? Entonces, aquí hay una especie de diálogo entre estos sacerdotes judíos que te están tratando de expulsar el demonio de una persona, pero ya no lo hacen según conforme al ritual, sino lo están haciendo conforme al nombre de Jesús, como Pablo lo está haciendo. Entonces el maligno entra en ese diálogo con ellos y les dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Porque a Jesús sí lo conozco, a Pablo también lo conozco, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? De tal manera que nos está hablando de una innovación en el aspecto del exorcismo, cosa que los judíos sí ejercían, pero con la presencia de Jesús hubo un cambio de aspecto, un cambio en la forma de expulsar a los demonios, ¿no? Entonces Jesús lo hace con toda autoridad y esa autoridad es delegada a quienes por vocación o por llamado o por servicio en la iglesia le ha sido dado ese carisma, ese don, ese servicio de apostolado para el bien de la iglesia, ser exorcista de un lugar o de una diócesis, de una vicaría, de un decanato o de a nivel mundial, ¿verdad? Porque el Papa también puede elegir a uno, y de hecho hay de hecho hay dentro del Vaticano un movimiento, un dicasterio, en donde se dedican precisamente a ese tipo de estudio y de cosas del exorcismo. A ver si más adelante también les comparto un poquito acerca de cómo lo tiene establecido el Vaticano. El ritual ya es de suma importancia, puesto que el ritual ya es un documento ya dado, ¿verdad? Para en estas situaciones difíciles de exorcismos que voy a decir algo que necesitamos estudiar bien y saber bien, que no siempre se da. O sea, no es que cada día, cada 8 días, o cada tercer día, o cada día haya 2, 3 endemoniados en una iglesia. Pues no. Entonces, son cuestiones muy particulares. Bien, entonces, en este contexto, si bien el exorcismo era una práctica reconocida por los cristianos de la época, no se encontraba regulado en un cuerpo normativo oficial, sino únicamente se nutría de la costumbre. ¿Verdad? ¿Cómo aprendieron los apóstoles? Por ejemplo, hay una parte del Evangelio también en donde Jesús manda a sus 72 discípulos de dos en dos, vayan, prediquen, expulsen a los demonios, y cuando regresan le dicen a Jesús, Señor, hasta los demonios se sometían en tu nombre. ¿Verdad? Entonces Jesús les dice, eso que han hecho es maravilloso, pero cosas extraordinarias aún más van a poder hacer. Entonces, en ese sentido, no había una especie de cuerpo normativo oficial, sino únicamente una costumbre. Así como lo hacían los judíos, lo hacemos nosotros. Y así fue como aprendieron a ir expulsando a los demonios, tanto los apóstoles como los discípulos del Señor. Ahora, el primer intento de codificación, o sea, de hacer ya un cuerpo normativo oficial, se materializó en el siglo IV con la publicación de Statua Ecclesiae Latine, primer tratado con fórmulas específicas del exorcismo. Entonces, este es el primer documento del siglo IV, Statua Ecclesia Vamos a buscarlo, Ecclesia Latine. Bien. A ver si aquí lo alcanzamos a ver. Bien, entonces el primer texto, digamos, el primer texto de unas fórmulas para el exorcismo es el Statua Ecclesiae Latine. ¿Verdad? Estoy tratando de buscar aquí una imagen a ver si hay por lo menos alguna imagen eh,
de este ritual, porque hay varios rituales que lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir pasando. No hay una imagen oficial, ¿verdad? Lo que sí hay y vemos y ustedes van a encontrar son este tipo de imágenes. No sé si le están alcanzando a ver, ¿verdad? En latín, y por ejemplo, que les presento, se llama Stratite des Energúmenes, ¿verdad? Es otro tratado. Son diferentes tratados que a lo largo de la historia han ido surgiendo. Bien, pero entonces nos quedamos con esta estatua Ecclesiae Latine, primer tratado con fórmulas específicas de exorcismo del siglo IV. Pasamos a la Edad Media. En la Alta Edad Media, en la Alta Edad Media, el papel del demonio no era muy activo. La preocupación por él se circunscribió al ámbito de los monasterios. Y aquí es algo muy interesante porque ya vimos primero a Jesús. Jesús en los evangelios nos relata esos hechos de exorcismo de Jesús. No tiene un ritual, Jesús no está usando su propio ritual, está usando el mecanismo, el método judío para una expulsión del demonio. Ahora, Marcos 3, 20 al 30, Mateo 12, del 22 al 32 y Lucas 11, 14 al 23 son los fundamentos bíblicos de orden de un exorcismo practicados por Jesús. Y después nos pasamos a la época de la Edad Antigua, a lo que es la patrística, en donde surge este primer texto, la estatua Ecclesiae Latine, y después de ahí pasamos a la Alta Edad Media, en donde el tema del demonio no era muy conocido, muy tratado, muy hecho, ¿no? Entonces, ¿cuándo comenzó una preocupación sobre este tema del demonio en los monasterios? Y lo vuelvo a repetir porque es en donde encontramos aquellas grandes luchas de los padres del monasterio, como San Antonio Abad, como San Benito, como otros santos monjes que entablaron esas luchas internas, ¿verdad? Dentro del monasterio, en su celda inclusive, contra las tentaciones del maligno, cómo se enfrentaban en esas luchas constantes contra el demonio. Y el más conocido, digamos, el que más se ha hablado específicamente de ese contexto es San Antonio Abad, que hasta sus mismos eh, hermanos de fraternidad escuchaban los ruidos, escuchaban los gritos, escuchaban las peleas, se asomaban, ¿verdad? Dice, cuenta aquella anécdota, se asomaban en la herradura de su cuarto y no veían a nadie, ¿sí? No veían nada. Y cuando escuchaban el silencio, entraban y encontraban a Antonio ya sea en el suelo, golpeado, arañado, ¿verdad? Pero con una fuerza grande, diciendo que él ha vencido al demonio, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar la anécdota, la historia de San Antonio de Abad, para que la escuchemos, ¿no? La relatemos aquí, la escuchen y sepan un poquito cómo ya tenemos los textos del Nuevo Testamento, en donde Jesús hace estos signos, estos milagros de expulsión de los demonios. Pero también la época patrística tiene su propia esencia, ¿no? A ver, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Bueno, San Antonio Abad, a veces llamado San Antón, el de Egipto o el Grande, para vender todas sus posesiones y vivir una vida de soledad en el desierto egipcio. Se estableció por sí mismo una tranquila ermita alejada del mundo, pero no pudo escapar completamente de su enemigo más persistente.
el diablo, que sabía que San Antonio era un hombre muy santo y próximo a Dios, arrojaba contra él todo lo que tenía. Como el diablo no conseguía alejar a Antonio de Dios a través de las riquezas del mundo, intentaba atacarle tanto física como espiritualmente. San Antonio registra varios de estos encuentros en su vida de San Antonio. Tras fracasar en el intento de engatusarle con riquezas, el diablo atacó al joven molestándolo de noche y hostigándolo de día, de tal modo que hasta los que lo veían a Antonio podían darse cuenta de la lucha que libraba entre los dos. Sin embargo, después de cada tentación, San Antonio fortalecía su cuerpo con su fe, sus oraciones y su ayuno. Frustrado, el diablo intentó enfrentarse a Antonio asumiendo la apariencia de un niño y conversando con él. Antonio replicó: entonces eres enteramente despreciable, eres negro en tu alma y tan débil como un niño. En adelante ya no me causas ninguna preocupación, porque el Señor está conmigo y me ayuda. Yo veré derrotados a mis enemigos. Durante tiempo el diablo dejó en paz a Antonio, pero regresó de nuevo para poner una prueba, esta vez con una multitud de demonios. El diablo golpeó duramente a Antonio físicamente, confiando en que Antonio volvería a su estilo de vida anterior por miedo. Antonio, inalterable en su fe, gritó al diablo: aquí estoy yo, Antonio, que no me he acobardado con tus golpes, y aunque más me des, nada me separa del amor de Cristo. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Después de cada encuentro, Antonio salía fortalecido en su fe y Dios venía en su ayuda. Antonio enseñó a muchos discípulos a derrotar a los demonios. Ustedes, dice, ahora hagan la señal de la cruz y vuélvanse a su casa sin temor y dejen que se enloquezcan ellos mismos. Y en otro lugar dice que enseñó: no hemos de temer sus sugestiones, ya que por la oración, el ayuno y la fe en el Señor, su ataque fracasa de inmediato. Sea cual sea la tentación que encontremos, Antonio nos enseña que la fe, la oración, el ayuno y la señal de la cruz son suficientes para vencer las trampas del maligno. El diablo puede parecer poderoso, pero los santos demuestran una y otra vez que no lo es y que no es rival para quienes ponen su confianza en Dios. Entonces, hay un libro que se llama La vida de San Antonio, de Antonio, y que seguramente ahí vienen muchas más anécdotas en torno a ello. Pero San Antonio luchaba, o sea, físicamente su cuerpo libraba una batalla, pero salía siempre fortalecido. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice en la Alta Edad Media? El papel del demonio no era muy activo, la preocupación por él se circunscribió al ámbito de los monasterios. Fuera de estos, tenían una imagen ambivalente, por un lado, como un ser atemorizante, y por otro se dudaba de sus poderes, tanto así que las creencias folclóricas tendieron a presentarlo con caracteres ridículos y en actitudes irreverentes. Y esto es interesante porque ese pensamiento de la Alta Edad Media ha pasado hasta nuestras épocas, en donde hay quienes creen en la existencia del maligno como quienes no lo creen, ¿verdad? Y aún estando en alguna situación de estas, no lo creen, ¿verdad? Obviamente, tal vez nosotros no pasemos por alguna cuestión de estas, tal vez no tengamos que ver con alguna cuestión tal vez en nuestra familia no haya algún acontecimiento de esos, tampoco lo vamos a ver en la iglesia cada 8 días o cada día que vayamos a misa, no, pero los que han pasado por una situación de estas saben que es verdad, saben que tiene una cuestión muy espiritual, y hay gente que no cree pues en eso, inclusive muchos dentro de los monasterios religiosos que tienen esa vida espiritual tampoco lo presentan, ¿no? Lo niegan. Y no es que estén endemoniados por negar al demonio, sino porque pues simplemente no hay esa acción, ¿no? O sea, no hay una demostración para algunos
tan viable como para otros sí lo puede hacer. Pero dentro del ámbito de la Edad Media o de la Alta Edad Media venía este temor, ¿verdad? Este pensamiento, ¿no? De que algunos lo presentaban con ese pensamiento de que es real, ¿verdad? Y otros no lo tenían ni siquiera por aquí, ¿verdad? Presente. Para algunos, esa dudaban también del poder del maligno y también en las creencias de presentarlo, lo presentan con carácter ridículos, en actitudes irreverentes. ¿Qué significa? Significa eh, cómo lo representaban al demonio. Y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Les acabo de mostrar un... A ver, vamos a volverlo a ver. Bien, les voy a presentar aquí una imagen, ¿verdad? En donde está una mano expulsando, ¿verdad? Está tocando, la mano está bendiciendo, la mano está agarrando al endemoniado y del endemoniado que está de este lado sale una paloma, ¿no? Entonces, un águila, algo ahí, ¿verdad? Bien, estas son las figuras representativas de la época de la Alta Edad Media, que se representa al demonio en alguna actitud irreverente, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Le está saliendo como fuego de la boca y de sus oídos, fuegos, los cuernos, las alas y en su entrepierna también vemos el fuego, ¿no? Entonces, estas imágenes muy grotescas, muy irreverentes, ¿verdad? Aquí les voy a presentar otra que es un poco peor, ¿verdad? Gordo, sentado y comiéndose ahí a las personas, ¿no? Entonces, estas son algunas de las imágenes grotescas que surgieron en la Alta Edad Media para representar al maligno, ¿verdad? Ustedes ven aquí en el fondo de nuestra transmisión la tésera, ¿verdad? En donde el maligno está representado por la serpiente y bueno, es menos grotesco, ¿verdad? La imagen de la serpiente y la Virgen María lo está aplastando, ¿no? Entonces, imágenes como San Miguel y el demonio tirado con las manos levantadas, sus alas, su cola, su pata de pollo, su pata de cabra y bueno, como lo representan. O sea, esa representación surge en Alta Edad Media, ¿verdad? Entonces, eh, lo presentan ridículo e irreverente, ¿verdad? Pero tiene una intención. La intención es mostrar que ese maligno se puede representar y como dice la historia de San Antonio, se le presentó a San Antonio en forma de niño y habló con él, ¿no? Son temas muy interesantes, muy ahí, quisiera de repente uno estar en esos momentos y ver cómo se transforma, ¿no? Gracias a Dios no tenemos esos eventos así que se nos presenten cada 8 días o cada semana o cada día, ¿no? Pero la vida de los santos y los estudios nos hablan precisamente de estas situaciones que ha pasado la iglesia a lo largo de la época. Bien, ahora dice uno de los estudios más importantes de la época fue de Santo Tomás de Aquino, quien en su obra Suma Teológica, en el artículo 2, parte 2, cuestión 90, analizó la licitud del exorcismo como práctica católica, conforme se aprecia a continuación. Vamos a ver qué nos dice Santo Tomás de Aquino. No es lícito, dice, usar del conjuro para unas cosas, pero para otras no. La razón de esto es que los demonios son, en el curso de la vida presente, nuestros enemigos y que sus actos no están sometidos a los que nosotros disponemos, sino a la disposición de Dios y de los santos ángeles. Porque como dice San Agustín en el capítulo 3 de Trinitate, el espíritu desertor es regido por el espíritu justo. ¿Sí? El espíritu desertor es regido por el espíritu justo. Podemos, según esto, conjurándolos por el nombre de Jesús, expulsarlos como a enemigos para que ni espiritual ni corporalmente nos dañen. Entonces ya ven,
ya empieza a darse y a desarrollarse también un esquema, qué palabras decir, qué cosas se deben de conjurar, ¿verdad? Obramos así de acuerdo con el poder que nos dio Cristo, como leemos en Lucas 10:19 aquí, que yo los he dado virtud para andar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda potencia enemiga, y nada les dañará. No es lícito entonces, sin embargo, conjurarlos para aprender algo o para obtener por su medio alguna cosa, porque esto equivaldría a mantener relaciones con ellos, a no ser tal vez que por especial inspiración o revelación divina, algunos santos se sirvan de la obra de los demonios para algunos efectos. Esto es muy interesante porque advierte Santo Tomás de la cuestión de que si ustedes, dice, le piden algo, ¿verdad? Si ustedes lo conjuran para aprender algo al maligno, para obtener algún medio o alguna cosa, eso equivale a tener relaciones con ellos, ¿verdad? Eso equivale a tener relaciones con ellos y eso es fatal, ¿verdad? Puede caer uno ahora sí, en una posición demoníaca o vivir mal, ¿no? Pero algo también muy interesante que dice Santo Tomás es solo en especial inspiración o revelación divina, algunos santos se sirvan de la obra de los demonios para algunos efectos. Ya hay santos, ¿verdad? Por ejemplo, padres del desierto, Evagrio Póntico. Evagrio Póntico también fue un padre del desierto, en donde él es el que da la lista de los pecados capitales o mortales, ¿no? Soberbia, ira, lujuria y demás. Él mismo dice que tuvo que lidiar contra ese aspecto maléfico, o sea, tuvo que, digamos, crear una relación por inspiración divina, por inspiración de Dios, para obtener no un beneficio, sino para obtener un efecto. Y ese efecto es lo que hoy tenemos, para como los pecados capitales, ¿verdad? A ver si también por ahí nos vamos a conocer alguna anécdota de Evagrio Póntico, aunque no llegó a ser santo, pero sí su fama se caracterizó por vencer a los espíritus que se le representaban en su cuarto, en su habitación. Muy interesante también, ¿verdad? Entonces dice así Santo Tomás, ¿verdad? Así se cuenta del bienaventurado Jacobo, que hizo traer a su presencia a Hermógenes por medio de los demonios. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ¿verdad?, viene relatado precisamente este acontecimiento. Y finalmente, y con eso vamos a terminar esta primera parte, en la Baja Edad Media, por diversos factores, el demonio tuvo una presencia más activa en el mundo. Uno de estos fue atribuirle una condición corpórea, ya que facilitaba las representaciones iconográficas y la difusión de su imagen, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que ya en la Baja Edad Media el tema del demonio empezó a salir, más, con más frecuencia en condición corpórea. O sea, ya lo identificaban como una imagen, ¿verdad? Y eso ha pasado hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Hoy inclusive al jugar este famoso juego de la lotería, representan al diablito de color rojo, con patas y con cola y cuernos y un trinche. Nadie ha visto al demonio, ¿verdad? Entonces, esa es la representación, digamos, iconográfica y la difusión de su imagen. Y asimismo, por el poder que adquirió la Iglesia en todos los niveles de vida de la sociedad europea, creció más esta difusión, ¿no? Por ejemplo, las normas jurídicas se encontraban impregnadas de un fuerte componente religioso. Así, por ejemplo, en la ciudad española de Murcia, en el año de 1483, el Consejo promulgó una disposición según el cual se exigía el pago de una multa, 10.000 maravedis, a quienes simulan tener al diablo en el cuerpo y con ello se abusa de la buena fe del sacerdote. Esto es muy interesante porque, digamos, es la primera situación de alguien que porta en su cuerpo una imagen del maligno. Hoy
hasta tatuajes se hacen, pero esta es digamos, la primera ocasión y hay una multa en Murcia en 1483 de que hay una multa de quien traiga en su cuerpo, simule traer en su cuerpo el diablo dibujado o pintado como sea, ¿verdad? Y que abuse con ello de la buena fe del sacerdote, es decir, que lo engañen, ¿verdad? Que engañen al sacerdote. Y eso ha pasado en sacerdotes que les dicen es que esta persona es endemoniada y demás, y resulta que no tiene nada. ¿Sí? Bien. Un conocido caso de posesión demoníaca se presentó en un convento en la ciudad de Cambrai, Francia, en 1491. Todo se inició a partir de las convulsiones de la monja Jenny Potiere y posteriormente de las demás monjas del convento. Ante esta situación, las autoridades de la ciudad intentaron curarlas por medio de exorcismos, y durante uno de ellos, una de las monjas acusó a Jenny Potiere de ser la causante del mal y de haber mantenido relaciones íntimas con el demonio desde los 9 años, por lo que las autoridades decidieron encerrar en la prisión a Jenny Potiere hasta su muerte, ¿verdad? Entonces, este está en uno de los acontecimientos de la iglesia y de este lugar de Cambrai en Francia en 1491. Fíjense, 1491 y todavía aquí en América no se descubría el continente, ¿no? Porque el descubrimiento de América es en 1492. Entonces, ya la baja edad media, perdón, nos presenta este acontecimiento de Jenny Potier. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, porque vamos a ir por época, ya pasamos a la Edad Media, vamos a pasar a la época moderna. Seguramente nos encontraremos con otros detalles. Bien, pues hasta aquí le dejamos esta primera parte y vamos a terminar pidiéndole al Señor la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites, a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo viernes, con la gracia de Dios. Que Dios les bendiga a todos.